Vamos a comenzar a trabajar el primer texto, a pesar de que ya estuvimos viendo el surgimiento histórico de la filosofía. Podemos decir que el texto que vamos a encarar en este momento es el primero que va a detenerse a pensar qué es la filosofía. Ya no va a hablar de cómo surgió, ni de algunos exponentes, sino que se va a detener en el pensamiento de un filósofo sobre el sentido del filosofar. Vamos a ver el texto de Karl Jaspers, que se llama ¿Qué es la filosofía? En realidad es un libro, nosotros extraemos uno de sus capítulos. El texto es un texto clásico, un texto importante, en el sentido de cómo intenta caracterizar el quehacer filosófico este autor. Ustedes van a contar en este texto con 4 páginas, como ven acá arriba. El primer apartado da una definición de la filosofía, o cómo intenta caracterizar la filosofía de Jaspers. Luego amplía esa caracterización hablando de cómo se origina la filosofía y el filosofar, ¿no? Y en la última página va a resumir un poquito lo que trabajó en esos 2 subtítulos. 4 páginas que vamos a tratar de iluminar un poquito, tal vez, en esta clase que vamos a compartir. Como saben, ustedes los textos los pueden descargar y algunos de los textos con el editor de PDF se pueden subrayar y demás. Este texto ya es para trabajar dentro del cuadro para detectar ideas importantes y demás, así que hay que leerlo con atención para detectar cuáles son esas ideas centrales que plantea Jaspers. Lo primero que va a hacer Jaspers es como establecer la dificultad que existe para dar una definición de filosofía. Bien, debido a que el valor de la filosofía se discute según los ámbitos en los que se hable de ella, ¿no? A veces se esperan, dice él, revelaciones extraordinarias de la filosofía y a veces se la tiene como un pensar que no tiene objeto, o sea, como algo que es pensar por pensar, básicamente un hueveo racional. Entonces, por un lado se respeta, por otro pareciera ser más que nada un hobby, ¿no? Y nada. Entonces, tenemos como varias miradas respecto de qué es la filosofía, dice Jaspers, pero lo importante es que enseguida también él empieza ya en el segundo párrafo a compararla con el quehacer científico. Bien, o sea, esta cuestión de que por un lado, cuáles son las características que posee la ciencia y cómo esas características de alguna manera no se condicen con los objetivos y los sentidos de la filosofía. Entonces, habla de estas cuestiones, ¿no? Habla del carácter progresivo de las ciencias y no de la filosofía. El carácter progresivo es, a ver, los saberes que tuvo sobre medicina, dice el mismo Jaspers, Hipócrates, no son los mismos que tenemos en la actualidad. O sea, el conocimiento acumulado permite a la ciencia cada vez más tener respuestas tal vez más acorde a las realidades del momento. Una pandemia de coronavirus se puede intentar resolver en 2 o 3 años en la actualidad. Para resolver otras enfermedades, la humanidad tuvo 500 años. Ahora, esos 500 años nos permiten hoy resolver en 2 o 3 la pandemia de coronavirus. Por eso la ciencia tiene un carácter progresivo. No así la filosofía, que digamos la filosofía es más tal vez hasta circular, en el sentido de que nosotros podemos seguir tratando de comprender, tratando de aprender, tratando de interpretar la realidad actual con textos y pensamientos de autores de otros siglos. Entonces, no deja de ser actual lo que dijo Platón, lo que dijo Descartes, lo que dijo Nietzsche, para pensar en un autor de la antigüedad, de la modernidad y de la contemporaneidad. Digamos,
esa diferencia es muy importante porque no es que la filosofía antigua tiene menos valor que la actual, la contemporánea, sino al contrario, hay respuestas a preguntas actuales que tenemos nosotros que buscarlas en pensadores y pensamientos del pasado y otras preguntas que podemos responder con cuestiones más actuales. Obviamente el contexto histórico es importante, ¿no? Porque se dice lo que dice, no es que esté desencarnado de esa historia, pero la filosofía nos da esa posibilidad muy diferente a la ciencia. Otra de las cuestiones tiene que ver con el objetivo de universalidad que tiene la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia busca que algún descubrimiento o una afirmación o una hipótesis corroborada sea aplicable tanto aquí como en la China, no así la filosofía. Bien, la filosofía no tiene esa ambición de universalidad. Muchas veces la filosofía responde a un ámbito concreto y hasta ahí no más. En cambio, la ciencia intenta ser universal, intenta ser objetiva, ¿no? La filosofía parte de las subjetividades, básicamente. Pone en crisis la objetividad de la ciencia y se pregunta si la ciencia realmente puede ser objetiva. Entonces, ustedes es importante que vayan viendo cómo Jaspers va comparando a las dos disciplinas y en las dos mostrando que no son compatibles o no, no es que no sean compatibles, por el contrario son distintas. Ahora, lo que él termina diciendo que es verdad, él es que eh, cuando se trabaja bien la filosofía se puede vincular a cualquier ciencia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el espíritu de la filosofía ayuda a la ciencia a indagar, a poner en crisis, a buscar, a hipotetizar. De alguna manera, la filosofía está antes de toda ciencia, ¿no? Por eso a veces solemos escuchar, y algunas definiciones que se van dando hablan de que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Bueno, en realidad, digamos, eso tiene una razón de ser en el sentido de que si entendemos que la filosofía empieza a preguntarse por el origen de las cosas, cómo es esto, cómo lo otro, bueno, la filosofía da un puntapié. Ahora, la ciencia esos puntapiés los va sistematizando, los va convirtiendo en otra cosa distinta a la filosofía. ¿Por qué? Porque la ciencia se va a basar en la contrastación con la empiria, ¿no? Con la realidad, con lo que acontece en ámbitos, digamos, en ámbitos de la experiencia, va a investigar, va a tratar de dar respuestas, explicar, va a tener un objeto de conocimiento. Supongamos, la filosofía habla de el alma y los estados de ánimo, pero va a haber una ciencia, que es la psicología, que va a tratar de dar respuesta clara a estos temas, y donde ya la filosofía en algunos casos deja de estar presente. Entonces, sí a veces se entiende que la filosofía es donde brota todas las ciencias, pero en un momento la filosofía suelta de la mano de las ciencias y entonces encontramos estas diferencias entre conocimiento científico y lo que es la filosofía que Jaspers va marcando. Vayan buscando de estas diferencias porque ayudan también a ponernos a empezar a comprender muchas de estas definiciones que dicen que la filosofía es la ciencia. Bueno, es la ciencia. Y si es la ciencia, ¿en qué sentido es la ciencia? No es la ciencia en el sentido moderno, como la entendemos nosotros, y que la vamos a ver en un texto posterior de Bunge, porque obviamente la filosofía no tiene un objeto de estudio limitado, no tiene esa característica de buscar la universalidad, no tiene un carácter progresivo en la forma de conocer. Entonces vamos descubriendo que hay más diferencias que semejanzas. Entonces llega un momento que Jasper se pregunta, bueno, ¿qué es la filosofía entonces? Y acá es interesante que también vamos a revisar esta definición etimológica de filosofía, filos, amor, o filo, amor, sofía, sabiduría. La vamos a revisar con el capítulo 1 de Mentira a la Verdad, de la temporada 1 de Darío Staffheiber. Esta definición etimológica de amor a la sabiduría como aquella cuestión
de que no se trata la filosofía de poseer el saber, sino de amarlo, de añorar, de desear. Bien, la filosofía es esa búsqueda, bien, esa búsqueda del saber y no la posesión del mismo. Bueno, es algo interesante, ¿no? O sea, eh, filosofía en oposición a Sofos. Filosofía como el que ama el saber, diferente a aquel que lo posee. Bueno, eso es algo interesante porque en esta cuestión de cómo la viene planteando Jasper a la definición de filosofía, nos encontramos con la idea de que la filosofía es un ir de camino. ¿Y qué significa ir de camino? Que las preguntas en la filosofía son más esenciales que las respuestas. Bien, la filosofía es un constante preguntarse y de cada respuesta surge una nueva pregunta. Entonces, por eso es la búsqueda, ¿no? La búsqueda del saber, no la posesión. Es el deseo de alcanzar cada vez más, no sé si una verdad, o lugares donde uno entiende que tiene ciertas certezas, que enseguida, esas certezas se convierten en nuevos interrogantes, porque vamos a ver luego que la filosofía también es poner en crisis. Certezas es más que nada lo que busca la ciencia. La certeza es algo que no está como... no es del ámbito de la filosofía, pareciera. O sea, buscamos, vemos que estamos llegando a un lugar y ese lugar se convierte en un nuevo interrogante, una nueva pregunta. Entonces vamos de camino. También esto ir de camino, en el caso de Jaspers, se vincula también con su posicionamiento filosófico. Jaspers es un existencialista. ¿Bien? ¿Qué significa que Jaspers es un existencialista? Bueno, vamos a marcar una frase. El existencialismo es una corriente filosófica que plantea que la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada escrito. Uno cuando cae al mundo comienza por existir. Y ese mundo en el que uno está se construye con las propias decisiones. No hay nada escrito. No hay destino. O sea, hay construcción. Entonces, en este sentido, el existencialismo de Jaspers es muy claro en este ir de camino. O sea, Jasper va a decir que no existe una definición de filosofía, sino que toda filosofía, como dice en esta última parte la frase que subrayé, toda filosofía se define ella misma con su realización. O sea, toda filosofía se define ella misma con su realización. O sea, ¿qué es la filosofía? Bueno, es aquello que yo estoy realizando. No, o sea, esto que estoy haciendo yo es filosofía, porque yo lo considero así, entonces yo voy definiendo. No existe nada ni antes que me diga, no existe un diccionario que me diga esto es la filosofía y está cerrado. No. Yo la voy haciendo, la filosofía. Por eso es un libro de camino, ¿no? Es una actividad en constante proceso, en constante construcción. Entonces, bueno, atención también a esta definición de filosofía como ir de camino, porque es muy importante vinculada a esta idea de que no existe definición de filosofía, sino que se hace ella misma con su realización. Y termina con una frase interesante. Este primer apartado, la filosofía no puede luchar, no puede probarse, pero puede comunicarse. Esto es muy importante porque Jasper va a decir que en el fondo la filosofía es una comunicación de existencia a existencia, ¿no? De la búsqueda más profunda de uno a la búsqueda más profunda del otro. Cómo yo puedo poner en palabras aquello que estoy buscando a medida que me voy realizando y el vínculo con otros. No representa resistencia allí donde se rechaza, ni se jacta allí donde se la escucha, vive en la atmósfera de la unanimidad que en el fondo de la humanidad puede unir a todos con todos. O sea, bueno, la filosofía no tiene saberes universales, pero sí hay algo universal, pareciera ser, que puede ser que la filosofía sirva de nexo de todos con todos porque es esa búsqueda de comunicación de existencia a existencia. Bien,
pareciera que Jasper dice, si existiese una definición de filosofía, que no voy a dar porque no hay, bueno, pero si te tuviese que ser de la filosofía es que de alguna manera es la posibilidad de poner en comunicación a todos con todos. Bueno, primera parte de Jaspers para pensar y vamos a dejar allí para pasar a una segunda parte de este video para explicar los orígenes de la filosofía.